A los 40 años de edad, sin un equipo, con su madre llorando en Cabo Verde por no haber conseguido el visado correspondiente, un humilde electricista se vistió de héroe e hizo lo que nadie pensó. Dejó a la campeona de Europa sin marcar un solo gol en su debut mundialista y además de que se levantó del lugar del olvido para convertirse en la leyenda más viral y popular y conmovedor de todo este evento internacional del Mundial año 2026. Entre los próximos instantes te voy a presentar de dónde surgió Yosimar José Évora Díaz, por qué Medio Planeta lo nombran como Bociña desde que era un niño de los callejones de Mindelo, la asombrosa coincidencia que une su nacimiento con un mundial argentino y las lágrimas que conmovieron al mundo entero, cuando contó por qué su madre no estaba en las gradas presenciando el evento internacional en que él estaba participando. Y al final de este video te voy a presentar el dato que casi nadie conoce y el detalle del nombre que le iba a poner su propio padre, el de un campeón del mundo argentino, y por qué las autoridades de Cabo Verde se lo restringieron. Una historia que parece sacada de Hollywood, pero que sucedió hace 40 años en una pequeña isla africana mientras el planeta entero veía el Mundial de México del año de 1986. Pero presentemos esto desde el inicio, porque la historia de Bociña empieza justamente el día en que nació, el día 3 de junio de 1986 en Mindelo, una pequeña ciudad de la isla de São Vicente en Cabo Verde. Ese día, cuando el bebé Yosimar venía a este mundo, todo el planeta estaba siendo espectador del Mundial de México del año 1986, y el día anterior a su nacimiento, había sucedido algo que definiría su vida completamente sin que él ni nadie más se diera cuenta. Pero para eso, tendremos que aguantarnos hasta el final de este video porque es la mejor parte de toda esta historia. A finales de los años 80, Yosimar era un niño de los callejones de Mindelo. En ese momento, su padre cumplía su servicio militar y su madre trabajaba todo el día, por lo que el pequeño Yosimar fue criado a cargo de sus abuelos. Pero cabe mencionar que ese es un dato que vale la pena tenerlo en cuenta, por lo que hará que se explique todo. En las calles de Mindelo, Yosimar pasaba muchas horas jugando al fútbol, pero no jugaba como portero. Jugaba como jugador de campo, con unos pies muy talentosos, con buena técnica y competitivo, además de que él era el más pequeño de su grupo, porque jugaba contra personas mayores que él. ¿Y qué es lo que sucede cuando eres el más pequeño de todos? Pues jugando con los más grandes, te lastiman. Y a Yosimar le pegaban y le lastimaban mucho, ya que eso es lo que contó él mismo en una entrevista hacia la FIFA en el año de 2024. Comentó textualmente: me pegaban mucho, y cuando no podía devolver los golpes o responder, regresaba a casa muy enojado con mala cara. Entonces se burlaban de mí y decían que iba a quejarme con mis abuelos. Esa imagen, la del niño pequeño, regresando a la casa de los abuelos todo golpeado, fue el origen del apodo que iba a definir toda su carrera. Sus colegas comenzaron a decirle Bociña, ya que en el idioma portugués esta palabra significa abuelita, el diminutivo amoroso de abuela, ya que lo llamaban así para burlarse de él, humillándole al decirle, ahí va el que llora con la abuela. 40 años después, esa palabra está decorada en la espalda de su camiseta de la selección de Cabo Verde, llevándose la puesta consigo para el Mundial con mucho orgullo. El insulto se convirtió en identidad, la burla en una marca grande registrada. Además de que hasta los 16 años, Yosimar prosiguió siendo jugador de campo, siendo bueno con los pies, no con las manos, sucediendo así algo que cambió todo. Pegó el estirón, creció muy rápido, se volvió grande, muy alto, fuerte, y un entrenador en Mindelo notó algo. Este jovencito con esa altura, ese reflejo y ese carácter competitivo de quien no se rinde, fácilmente podía ser un arquero, colocándolo así al arco casi a la fuerza para que así descubriera su vocación. En el año 2007, con tan solo 21 años de edad, firmó por su primer club profesional, el Bature FC de Mindelo. 2 años más tarde se pasó al rival histórico, el CS Mindelense, también de Mindelo. Eran los dos clubes más importantes de su isla, pero eran clubes muy humildes. Cabo Verde no es Brasil ni Argentina. Es un país pequeño, insular, sin grandes contratos, sin grandes estadios, sin grandes recursos. Para llegar a Europa, Yosimar tuvo que dar un gran impulso inesperado. Viajó a Angola en el año 2011 para jugar en el Progreso Asociación Zambizanga, sucediendo ahí algo curioso. En Angola ya existía otro arquero con el nombre Yosimar,
por lo que, para no hacer confusión en las planillas, le aconsejaron que utilizara su apodo en la camiseta, siendo así que Bociña dejara de ser un apodo de barrio y así pudiera convertirse en su identidad profesional, por lo que empezó como una burla, al final acabó siendo el nombre con el que el mundo entero lo iba a conocer. A partir de ahí, la carrera de Bociña es la historia de un futbolista que nunca jugó en un club grande, ni el Real Madrid, ni Barcelona, ni Bayern, ni Inter, nada de nada, pero tampoco se rindió jamás. Su trayectoria es un esquema improbable del fútbol modesto europeo. En Moldavia en 2015, con el Cimbro Chisinau en Portugal en el año 2016, con el Shell Vicente, Chipre, entre los años 2017 y 2022, 5 temporadas con el AL Limassol, donde ganó el único título de toda su trayectoria, la Copa de Chipre 2019. Eslovaquia entre los años 2022 y 2024 con el AS Trenčín y de regreso nuevamente a Portugal en el año 2024 al GD Chávez de la Segunda División. Estando en 10 clubes en casi 20 años, de isla en isla, de liga en liga, casi siempre en torneos que ningún hispanohablante mira ni conoce. Y aquí es donde va el dato que casi nadie está hablando. Cuando empezó el Mundial del año 2026, Bociña llegó sin equipo asegurado para la próxima temporada. Su contrato con el GDE Chávez terminaba el 1 de julio de este año presente 2026, llegando al partido más importante de su vida como agente libre, sin saber dónde iría a trabajar después. Además, según la página de Transfer Market, su valor de mercado era de apenas unos 50.000 euros, 0 pesos comerciales, nula atención, hasta que el día lunes 15 de junio, ese lunes cambió todo para él. El lunes 15 de junio del año 2026, en el estadio Mercedes-Benz, Atlanta, ocurría el primer partido del Grupo H del Mundial 2026. De una esquina, el equipo de España, la campeona vigente de Europa, la última ganadora de la Eurocopa, una de las favoritas absolutas al título mundial. Con Yamal en el banco recuperándose, Pedri, Rodri, Fabián Ruiz, Oyarzabal, Ferran Torres, Cucurella, Laporte. Esta planilla valorada en más de 1.000 millones de euros y de la otra esquina, Cabo Verde, una selección que debutaba en un mundial por primera vez en su historia. Un país con medio millón de habitantes repartido en 10 islas en medio del Atlántico. Su mejor jugador fue un mediocampista que jugaba en el Olympiacos griego. El puesto de arquero lo titulaba una persona de 40 años de edad sin contrato para la próxima temporada, siendo que España remataba 27 veces durante los 90 minutos de ese partido. 27. Y donde 7 de esos remates fueron entre los 3 palos y los 7 los que tuvo Bociña. Un cabezazo de Oyarzabal, un remate de Ferran Torres, otro cabezazo de Laporte, un derechazo de Cucurella. En larguero se sacudió. Yamal entró en el segundo tiempo y Bociña continuó ahí, atajando. A medida que pasaban los minutos, los jugadores españoles empezaron a mostrar una mezcla de incredulidad y frustración. España acabó con 800 pases completados contra las 278 de Cabo Verde, una posesión del 74% con 11 tiros de esquina contra 1, donde los datos avanzados marcaban 2.1 goles esperados para España y solo 0.2 para Cabo Verde, y aún así nada entraba. Ferran Torres, que en el minuto 65 tuvo el gol más cantado del partido frente al arco, envió el balón fuera de una forma que la prensa española clasificó esto como insólito. Pedri acabó siendo sancionado en el minuto 93 por una falta cargada de impotencia, y desde el banco, el director técnico español, Luis de la Fuente, expresaba gestos de desconcierto. El campeón de Europa estaba siendo totalmente dominado por la paciencia y no por el talento. Cuando el árbitro jordano, Adam Matkadme, levantó el cartel marcando solo 5 minutos de tiempo agregado, el Mercedes-Benz Stadium se convirtió en un velorio anticipado. España se lanzaba con todo lo que tenía, pero en pleno asedio español sucedió algo que casi cambia el rumbo de la historia para siempre. Un mal pase atrás de la Yamal regaló un contragolpe al equipo Cabo Verde. Cabo Verde no solo resistió, sino que estuvo a 1 metro de ganar el partido y Bociña del otro lado de la cancha lo veía todo con la misma calma con la que había atajado los 7 remates anteriores. Cuando el árbitro silbó el final, el partido terminó con el marcador 0-0, haciendo que Cabo Verde lograra su primer punto de su historia en una Copa del Mundo.
Bociña fue un jugador escogido del partido por la FIFA y entonces le llegaron las lágrimas. En la zona mixta del estadio, los periodistas le preguntaron a Bociña que por qué lloraba. Y ahí soltó la frase que conmovió a millones. Palabras sexuales citó: "Mi madre no pudo venir por culpa del visado. El dinero que teníamos que pagar para el visado no lo conseguimos a tiempo. Me gustaría que estuviera aquí, pero también estoy muy contento. Estoy muy feliz por todo el pueblo caboverdiano". Su madre, la mujer que había trabajado todos los días de su vida mientras los abuelos lo criaban, la mujer que había oído por teléfono durante 40 años cómo su hijo viajaba de Moldavia a Chipre, de Chipre a Eslovaquia, alcanzando un sueño que parecía no cumplir nunca. Esa mujer no estaba en el estadio, ya que no pudieron pagar el trámite del visado a tiempo. Una historia de pobreza, de burocracia, de injusticia silenciosa que el fútbol terminaba de exponer en primera plana global. Y repentinamente sucedió algo muy sorprendente. La declaración de Bociña se viralizó. En cuestión de solo unas horas, llegó a oídos del congresista estadounidense Hakeem Jeffries, ya que posteriormente Jeffries habló para pedirle directamente con el secretario de Estado, Marco Rubio, a que hiciera todo lo que esté en sus manos para así poder facilitar el viaje de la madre del arquero. El Departamento de Estado de Estados Unidos activó protocolos especiales para así acelerar el respectivo proceso del visado, resultado de lo cual la madre de Bociña logró conseguir la visa, ya que de esta forma así pudo estar presente en las gradas para poder ver todos los partidos posteriores en que su hijo participó. Por otro lado, las cuentas de sus redes sociales, Bociña pasó de tener menos de 100.000 seguidores a conseguir más de 2 millones en menos de 48 horas. No obstante, hubo algunos reportes de distintos medios donde comentaron que incluso alcanzó más de 9 millones. El arquero más desconocido del certamen se había convertido en su rostro más popular. Y es aquí donde les compartimos el dato que se mencionó al principio, el detalle que casi nadie está hablando, pero que conecta a Bociña con el equipo de Argentina de una forma que ni él mismo podría haber inventado. Pero para eso, regresemos nuevamente al día de su nacimiento, justamente el día 3 de junio del año 1986, en Mindelo, Cabo Verde. El día anterior, el día 2 de junio del año 1986, en el Estadio Olímpico Universitario, Argentina debutaba en el Mundial de México contra Corea del Sur, justamente la alineación de Argentina donde pertenecía Maradona. Esa formación de Argentina donde iba a ganar y a ser el campeón mundial poco tiempo después. En ese partido contra Corea del Sur, un delantero argentino llamado Jorge Valdano anotó 2 goles para el equipo de Argentina. Para ese momento, Argentina ya había ganado 3-1. Y aquí es donde les cuento el dato. El padre de Josimar, fan del fútbol, fanático del mundial, quiso bautizar a su hijo con el apellido del delantero argentino que había deslumbrado el día anterior. Quiso llamarlo Valdano, pero las autoridades de Cabo Verde le respondieron con un no, ya que la normativa local de ese lugar sobre el registro de nombres no permitía registrar a un bebé recién nacido con el apellido de un extranjero que no tenga ningún vínculo familiar. Por esa razón, Valdano se quedó fuera. Pero, ¿qué hizo entonces el padre de Josimar? Buscó otro nombre del mismo Mundial de México, por supuesto, donde escogió Josimar, el lateral brasileño que esa misma semana había sorprendido al mundo entero con 2 golazos contra Irlanda del Norte y Polonia. Josimar y Gino Pereira, el descubrimiento brasileño del Mundial del año 1986. Esto lo confesó el propio Bociña en una entrevista a Globo Sport. Durante el Mundial de 1986, cuando yo nací, mi padre le rindió ese homenaje. Creo que Josimar era lateral izquierdo y marcó desde la banda derecha. Por ese mismo motivo, mi padre me puso este nombre. Mi padre siempre lo tuvo muy claro. 40 años más tarde, Josimar Bociña Díaz participó en su primer mundial en el mismo certamen que le dio su nombre, cerrando así un círculo que ningún guionista de Hollywood se habría atrevido a crear. Y aquí está otra observación. Durante toda su participación que estuvo presente Cabo Verde, gracias al esfuerzo de todo el equipo pasó a la fase de grupos, haciendo que así se cruzaran caminos en octavos de final con la Argentina donde actualmente juega Messi y Scaloni. Es decir, el chico que casi estuvo a punto de llamarse Valdano, se pudo enfrentar en su primer mundial a la heredera de aquella formación de Argentina del año 1986. El fútbol, cuando se pone narrativo, no necesita inventarse nada.
Bociña, surgido de un callejón de Mindelo, donde le pegaban por ser el más chico, le apodaron como abuelita para burlarse. Comenzando como jugador de campo, se hizo arquero a los 16, recorrió el fútbol modesto de Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal sin firmar nunca por un club grande. Llegó al Mundial en el año 2026 sin contrato para la próxima temporada, sin la madre en las gradas, con 40 años recién cumplidos y aún así, hasta llegando a octavos de final, le hizo grandes atajadas a los grandes equipos que participaban en este gran evento mundialístico a nivel internacional, logrando así puntos históricos de su país, convirtiéndose en el símbolo más conmovedor de un torneo que será recordado en la posteridad. Por eso y más motivos es que esta historia importa, porque Bociña no es solo un simple arquero, es la prueba viviente de que el fútbol a veces todavía sabe rescatar a quienes lo merecieron toda la vida. Pero coméntanos, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Consideras que esta es la única historia conmovedora de este Mundial 2026? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y con gusto te leeremos. Dale like y suscríbete si te ha gustado este video. Además, no olvides activar la campanita ya que de esta forma te enterarás de nuestros próximos videos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.